Tú, mi Dios, yo te busco, sed de ti tiene mi alma, cual tierra seca, seca sin agua. Muchas veces la condición nuestra es esa, estamos resecos. Cuando hemos visto en el campo una tierra reseca, agrietada, necesitada que llegue el agua, que la lluvia llegue y la penetre. Así muchas veces está nuestra alma, tristemente, con el vacío de Dios. Nos pasan cosas difíciles, algunas malas, de pronto alguna cosa buena, pero vivimos en desasosiego, en incertidumbre, en un no sé qué es lo que me pasa. Y es que estamos así, como tierra reseca, agostada, sin agua. El padre Ignacio Larrañaga, quien tuve la dicha y el privilegio de conocer, compartir, estar con él en retiros, acompañándolo también en las experiencias de Dios, me enseñó mucho. Simplemente el poder estar con él y verlo, porque él se apartaba muchas veces en silencio. Compartir en las comidas, el desayuno, el almuerzo, la cena y charlar. Él, desde 1965 que pasó el Concilio Vaticano II, como religioso capuchino en España, comenzó a empaparse de la doctrina del Vaticano II. Luego, cuando vino a Chile, comenzó a notar la crisis por la que estaban atravesando muchos religiosos y encontró que uno de los motivos de la crisis era que la gente rezaba, pero no oraba. Y comenzó a prepararse y a motivarse él mismo en la experiencia de la oración. La oración es una puerta que abre a muchas cosas. El Papa Francisco dijo cuando comenzó la pandemia, el destino del mundo está en las manos del que hace oración, del que ora, porque es la única manera de que nos comuniquemos directamente con Dios, también rezando, pero la oración es fundamental. Los religiosos rezan, pero no oran. Toman el libro y rezan, pero repiten la oración que ya está escrita. Pero la oración que nace del corazón es la que pone en contacto con el diálogo directo con Dios. Y de esas experiencias y de esa búsqueda aparece con este concepto de tierra reseca, agostada, sin agua, el retiro, experiencia de Dios. Y así, con esa experiencia de Dios, comenzó a enseñar a orar, a predicar retiros y a organizar el retiro Experiencia de Dios, que después lo puso por escrito, Buscando tu rostro. Buscar el rostro de Dios. Nosotros, pues, con nuestra capacidad de ver, decimos, mire, estoy viendo esta avenida, estoy viendo este cuadro maravilloso, estoy viendo estos niños que juegan, estoy viendo un programa de televisión, estoy viendo. Buscar el rostro de Dios. ¿Dónde lo veo? ¿Dónde encontrar a Dios? Y entonces, primero que todo, el acto de fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. ¿Pero qué es creer? Creer es entablar una relación con otro, y ese otro es Dios. Escuchar lo que Él dice, porque yo también digo algo.
es un diálogo, escucharlo a Él y poner por práctica lo que Él me dice. Y entonces, en el marco de los cristianos católicos, la fe cristiana es una relación con Jesucristo. Lo que Él me dice y Él me habla en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. Él es el Verbo encarnado. Entonces, el contacto con la palabra de Dios, lo que Él me dice y ponerlo en práctica. Entonces vamos a buscar el rostro de Dios. ¿Dónde está Dios? Decimos, Dios es espíritu y está en todas partes. Sí, pero ¿dónde puedo contemplar y ver el rostro de Dios? Y entonces vamos a esa búsqueda del rostro de Dios. El israelita tenía miedo de ver a Dios, porque decía que si veía el rostro de Dios se moría. De ahí que los judíos, los israelitas, cuando pronuncian el nombre de Yahvé, Dios, hacen esto: se cubren el rostro. Cuando Moisés entra a la tienda del encuentro, se cubre el rostro, porque se tenía ese concepto de el que viera el rostro de Dios se moría. Entonces, Moisés tiene la experiencia del encuentro con Dios y de esa experiencia él sale y los demás lo ven deslumbrante. Le ha modificado incluso su rostro, resplandeciente. El encuentro con Dios produjo esto. Bueno, vamos a una pausa y seguimos en nuestra búsqueda. Muchas veces tenemos unas sorpresas, pero gratas, maravillosas. Cuando estaba joven, en la escuela de líderes, colocaron en el retiro espiritual un poema, Mi Cristo Roto. Es la historia de un sacerdote que entra a un anticuario y ve a un Cristo todo desbaratado. Y entonces tiene intención de comprarlo, pero le pregunta al anticuario, ¿y cuánto vale este Cristo? Y entonces el anticuario comienza a valorarlo, comienza a echarle paja por últimas, como decimos nosotros, para que el precio suba. Y el sacerdote es a devaluarlo para poderlo comprar barato. En un determinado momento del poema, el Cristo le habla al sacerdote: calla. Calla significa silencio. Estoy roto, sí, pero roto por los pecados de la humanidad. Dejo ahí el poema, ustedes lo pueden buscar por YouTube, Mi Cristo Roto. Muchas veces no alcanzamos a percibir el Cristo roto de la calle, ver al Cristo mendigo, ver al Cristo niño vendiendo bolsas
de basura en el semáforo. Ver al Cristo en una mujer indígena sentada en el suelo con 3 niños y una tacita para que le den una moneda. Ver al Cristo entrando a un hospital o que llega en una ambulancia y está herido. Ver al Cristo en ese niño que deambula llorando porque en su casa le dieron fuete. Ver al Cristo en ese joven medio perdido porque se fumó un pucho de marihuana. Ver al Cristo en el hombre ebrio que sale de un bar. Ver al Cristo en ese hombre que corre porque se robó un celular. Ver al Cristo en el policía que cumple su función, en el padre de familia que lleva a su niño al colegio. Estamos buscando el rostro de Dios, pero el rostro de Dios se nos identifica con Cristo. Felipe, que muéstranos al Padre. Y entonces Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo con ustedes y no me conocen. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien tiene el encuentro con Jesús, está teniendo un encuentro con el Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces, buscar el rostro de Dios ya con un Cristo de la calle, con un Cristo también en el santuario, en el sagrario, en el celebrante. Un Cristo que pasa por todas las circunstancias de nuestra vida. Poder tener, como quien dice, una habilidad visual para no solamente ver, sino ver más allá y poder contemplar a Cristo en el otro, en el hermano. ¿Cómo será el juicio final? Venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis, desnudo y me vestisteis, encarcelado y me fuisteis a ver. Pero ¿cuándo, Señor, hicimos eso? Cuando con uno de estos pobres lo hicisteis, conmigo lo hicisteis. Y hay una clave para encontrar el rostro de Dios en los pobres, el rostro de Dios en el que sufre. Y cuando tenemos un gesto de misericordia con el que sufre, estamos teniéndolo con el mismo Cristo. Entonces Dios se nos revela, se nos manifiesta en la persona que sufre. Esa es una clave. Cuando buscamos el rostro de Dios, no hay que ir muy lejos. Pero también podemos ir lejos, como por ejemplo, ir al desierto. ¿Qué es un desierto? Es un lugar donde no hay nada. En los retiros espirituales suelen invitarnos a una zona de desierto, a unas horas. Pero en el siguiente momento vamos a hablar de cómo encontrar el rostro de Dios también en el desierto. Hacemos una pausa. Los retiros Experiencia de Dios con el Padre Ignacio Larrañaga tenían esta característica.
eran de una semana, bueno, de lunes a sábado, en silencio estricto, apoyados, porque siempre necesitamos apoyos, en el libro Encuentro y en la Sagrada Escritura. Las conferencias de él ayudándonos a buscar el rostro de Dios, haciendo ejercicios de oración, de distintos métodos de oración, oración rezada, oración meditada, oración contemplativa, oración visual, todos estos métodos de oración para llevarnos al ejercicio profundo de la contemplación. Y en el quinto día, pues había 8 horas de desierto. 8 horas de desierto, teníamos una guía, unos textos bíblicos, el libro Encuentro, la Biblia, y nos íbamos a un sitio, solos. En el último encuentro de experiencia de Dios que participé con él, yo dije, bueno, estamos en el Hotel Xochagota en Paipa, paisaje hermosísimo, pero yo vivo también en un paisaje muy hermoso, en la capilla. Entonces, no voy a ir al paisaje, sino que me voy a encerrar en mi cuarto. Siguiendo el consejo, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te escuchará. Y ahí encerrado en mi cuarto, pues comencé a hacer el ejercicio, a leer los salmos, los textos que el Padre nos sugirió. Empecé a cantar. Como estaba solo, cuando uno está solo puede hacer lo que quiera, ¿no? Nadie lo va a criticar, ni a molestar, ni se va a reír, ni lo va a aplaudir. Solo. Entonces empecé a cantar la canción con la que empecé esta sesión. Luego aparece en mi mente otro canto y me fui por esa vía, cantos espirituales. Luego entré a un texto de Isaías y leyendo ese texto nos sugería el Padre que cambiáramos el nombre de Israel por el nuestro. Antes de que nacieras, en el vientre materno te conocí, te consagré, di por ti pueblos enteros, porque tú eres precioso para mí. Upa. Dios me ha dicho que soy precioso para Él. Eso lo entendí. Y entonces, ¿qué pasó en mi interior? Una conmoción hermosísima. Yo reía y yo lloraba. O sea, una situación tan hermosa, como tan indescriptible que en últimas no supe cuánto tiempo pasó. Pero Dios me habló al oído, me habló con ternura y me dijo que yo era precioso para Él, que Él estaría dispuesto a cambiar pueblos por mí. Uy, así de importante soy, así de valioso. Y yo no sé cuánto tiempo pasó, pero la pasé riquísimo, con gozo. Todo esto lo mantengo vivo porque marcó mi vida. La experiencia de Dios que yo tuve en ese desierto, después comentando con el Padre Ignacio Larrañaga, me dijo, esas son las mociones del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo estuvo ahí y me conmovió
y me hizo entender que Dios me amaba. Me hizo entender que yo era valioso para Él. Me hizo comprender que Él daba cualquier cosa por mí. Entonces, esa valoración de Dios por mí me hizo contemplar la vida de otro color. Qué bonito, de verdad, que podamos tener experiencias de desierto. Estar a solas con un texto bíblico, tratando de meternos en la escena. Y les pongo una tarea, un texto sencillo, Evangelio de Juan, capítulo 2, la Samaritana, o creo que es el capítulo 3, la Samaritana. Entonces, hagan el ejercicio de meterse allá en forma curiosa. Vean el pozo de Jacob, vean a Jesús al pie del pozo sin tener con qué sacar agua. Vean a la mujer que llega con un cántaro y ayúdenle y entren en la escena. Van a disfrutarlo. Esa puede ser tu experiencia de Dios. Que Dios a todos nos dé la oportunidad de meternos al Evangelio, de hacernos partícipes del mensaje y de saber que fue para mí, fue para ti, fue para nosotros, que Jesús se hizo visible, presente, para que nosotros tuviéramos esa experiencia de Dios. Que Él a todos nos dé esa gracia y esa oportunidad y seamos hombres y mujeres de oración y de contemplación. Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.